Hay tantas cosas que nos pasan en un abrazo de tango que resulta imposible enumerarlas todas y nos calan tan profundo que nos preguntamos ¿por qué sentimos esto al abrazarnos? ¿Lo querés saber? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te quiero compartir informaciones, observaciones y reflexiones acerca de lo que nos pasa cuando nos abrazamos, eso que sentís y no sabés por qué. Ya sabemos que algunos abrazos que recibimos durante el baile de tango son normales, si así podemos decirle, pero también sabemos que hay otros abrazos que no olvidamos por el resto de nuestras vidas y que incluso cuando los recordamos sentimos como que nos sigue cosquilleando el aleteo de las mariposas en el estómago. Yo debo confesar en este espacio que antes de ingresar al tango fui extremadamente tímido con abrazar a la gente desconocida. Debía ser la cultura, tenía cierto pudor como si pudiera descubrirse en esa acción lo que estaba sintiendo. Imagínate que durante los primeros tiempos de mi aprendizaje de tango buscaba figuras en las que pudiera separar mi cuerpo del cuerpo de la persona con la que practicaba. Toda una estrategia que llevé adelante por 2 meses hasta que una maestra de tango se dio cuenta y me increpó diciéndome: «La mujer no es una flor de cristal, abrazala». Creo que me lo dijo con tanta energía, pasión o enojo que de inmediato le hice caso. Y aquí quiero agradecerle porque desde ese entonces hasta el día de hoy, apenas entro a una milonga, me asaltan unas irrefrenables ganas de abrazar como si hubiera desarrollado alguna adicción al placer. Si te ocurrió algo parecido y querés contarme tu experiencia, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. En consecuencia, hoy te voy a compartir no solo algunas sensaciones que podés percibir al abrazarte en el baile de tango, sino cómo verlas de otro modo, eso que por inusual resulta extraño y que por lo habitual damos por sentado que es así. Así que terminemos con esta introducción y empecemos ya. Sensación 1, canto. Quien más, quien menos, todos en algún momento nos sentimos tan relajados en un abrazo que pudimos escuchar la letra de una canción y comenzamos a cantarla mientras bailábamos. Pero lo curioso es que las personas que acostumbran a cantar no lo hacen con todos, sino con determinadas personas en determinados abrazos. Casi lo vemos como un hecho natural, sin sorprendernos siquiera de lo que significa el hecho mismo de cantar. Pero, ¿por qué cantamos? ¿Qué ocurre en ese momento? Y el tema es que cuando cantamos, nuestros neurotransmisores se conectan de maneras nuevas y diferentes. Se activa el hemisferio derecho del cerebro y se liberan endorfinas que por lo general nos hacen sentir más felices y más creativos. Sin ir más lejos, el hemisferio derecho obra sobre la parte emocional e invita a la entonación melódica, diferente del hemisferio izquierdo que domina la articulación de las palabras e interpreta una secuencia verbal. Es decir, el derecho va hacia el corazón y el izquierdo hacia la razón. Pero no solo de liberar endorfinas se alegra el ser humano. También existen relaciones entre el canto y la producción de otros neurotransmisores que contribuyen a la sensación de bienestar como la dopamina, la oxitocina y la serotonina, de las que te hablé en el video. 3 cosas extrañas que nos pasan al abrazarnos en el baile de tango. Y esto sin contar que se reducen los niveles de cortisol, que es la hormona que el cuerpo libera como respuesta al estrés. Por otro lado, además, te diría que cantar contribuye a mantener la mente activa y a prevenir el deterioro de las funciones cognitivas. Incluso te obliga a hacer respiraciones profundas que aumentan el flujo sanguíneo. De modo que cantar, como ves,
tiene muchos efectos positivos, aunque existe una particularidad de nuestra música, y es que no a todos les gusta escuchar cantar una letra mientras bailan, y no porque no se sientan enamorados de algunos tangos, sino porque no pueden escuchar la orquesta con todos sus detalles para desarrollar el baile. Pensá que si el tango terminó con los bailes para conversar, también terminó con los cantos al oído. Y eso siempre y cuando la persona que cante lo haga con estudio, con estilo, porque cuando desafinan, sensación 2, conexión. Así como nos ocurre cuando estamos en una reunión y no sabemos por qué sentimos de inmediato atracción u afinidad con alguien, a veces nos ocurre lo mismo con determinados abrazos. No sabemos por qué de repente sentimos una conexión con otra persona al momento de abrazarnos. En el caso de una reunión, yo diría que podría pensar en características físicas, estéticas, una actitud o una identificación, pero en el caso de sentir la conexión en el abrazo, la cosa es distinta, porque a veces bailas con esa persona a quien ni siquiera le hablarías si la vieras en una reunión, y sin embargo, al momento de abrazarla, pensás que tenés todo en común con ella. No voy a hablarte aquí de los diferentes niveles de conexión, porque eso ya lo hice en el video. ¿Qué es eso que llaman conexión en el baile de tango? Pero la pregunta es, ¿por qué a través de un abrazo dos personas sienten que sienten lo mismo? Todos sabemos que antes de abrazarnos no se conversa para descubrir intereses comunes, pero yo tengo la conjetura de que hay abrazos que refuerzan los lazos emocionales y la confianza en el otro. De hecho, al menos sabemos que las dos partes comparten como mínimo dos gustos, bailar y bailar tango. Pero no es lo mismo coincidir con alguien que conectarse con ese alguien, así como no es lo mismo la atracción física y la atracción química, porque la atracción física se caracteriza por un deseo de besar o tener relaciones, mientras que tener química, como solemos decir, se vincula con las emociones y la sensación de sentirnos interpretados aunque no medie una palabra. Sea como fuere, me parece que quizás nos conectamos más abiertamente porque hay un lenguaje no verbal, un lenguaje del cuerpo inequívoco que permite segregar feromonas naturalmente. Así que cuando te abraces, ya sabrás que esa conexión tiene dos lados, no el tuyo y el mío, sino un lado real y un lado mágico. ¿Estarás de acuerdo? Sensación 3. Enamoramiento. Algo que suele ocurrir muy rara vez, pero que no por ello lo podemos ignorar, es el abrazo que enamora, ese abrazo que nos vuelve adictos, que queremos que nunca termine y que nos impulsa a querer fundirnos en el otro. Seguramente muchos sepan que cuando nos enamoramos, la dopamina actúa para que nos sintamos en un estado de éxtasis. Y esto bien podría ocurrirnos cuando nos asalta esa sensación al abrazarnos, porque de repente ese abrazo, el placer que produce ese abrazo, quiero decir, podría funcionar como una recompensa que sentimos luego de lidiar con todos los problemas cotidianos. De pronto sentimos que ese contacto físico nos ofrece tal protección que termina volviéndose un refugio para nuestras ilusiones y una morada de intimidades gozosas. Ahora, explicar por qué nos enamoramos es complicado. Basta decir que se involucran hasta 12 áreas del cerebro al enamorarnos. Pero lo que sí podemos determinar es que al sentirnos enamorados de un abrazo, ocurre que el cerebro libera neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la oxitocina, además de la adrenalina y la vasopresina. Es decir, ese enamoramiento comienza en la corteza cerebral, pero lo fundamental es que la persona enamorada tiene la sospecha de que ese estado puede ser recíproco, y lo cierto es que en varios casos puede darse la coincidencia. Hablando en términos de abrazo, claro está.
porque en términos de vida hay investigaciones de neurobiología que afirman que el ser humano está preparado para enamorarse 7 veces en la vida y amar a 2 o 3 personas al mismo tiempo. Si estás de acuerdo con esta afirmación o no, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Pero aquí debo aclararte que todas estas explicaciones solo intentaron desentrañar algunas de esas cosas extrañas que nos pasan al abrazarnos, como te conté en el otro video. Porque bien sabemos todos que al momento de abrazarnos podemos no sentir nada, así como podemos sentir muchas más cosas que lo expuesto. Solo hace falta ir al encuentro con el corazón abierto y entregarse. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.